San Juan capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 15. Vamos a leer hasta el versículo 22. Alabado Dios. Pues bueno, aquí hermano hacemos esta lectura. San Juan 21, 15 al 22 dice: y pues como hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más mozo te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y ceñirte a otro, y te llevará donde no querrías. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele: sígueme. Entonces, volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, el que también se había recostado sobre su pecho en la cena, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que, como Pedro vio a este, dice a Jesús: Señor, ¿y qué será de este? Dícele Jesús: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué se te da a ti? Sígueme tú. Oremos. Bendice, Señor, esta palabra, por favor. Amén. Dice el mensaje de Escritura, que podamos entenderlo, comprenderlo, Señor, que hable a nuestro corazón, Señor, y que sea especial para nuestra vida, para todos los hermanos que acá, pero todos somos creyentes en esta mañana. Que nos ayude, nos enseñe, Señor, y podamos comprender lo que tú quieres decirnos, Padre. Amén. En nombre de Jesús, la gloria y la honra para ti. Amén y amén. Este hermano bien bueno. Muy bien, entonces este mensaje, hermano, es sobre los síguemes. Mensaje sobre los síguemes, amén. Yo encontré 7 síguemes. 7 síguemes. Encontré 5, pero ya encontré otros 2. Entonces los 7 síguemes de Cristo. Posiblemente habrá otro, pero en esto es los síguemes. En el instituto acabamos nosotros de terminar el curso sobre la salvación y hablamos de unos asuntos muy importantes. ¿Cómo es la salvación en el Nuevo Testamento? ¿Qué demanda Dios para que una persona sea salvada? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Qué significa la justificación, la expiación, la redención, la propiciación, el estar en Cristo, la reconciliación? Todos esos fueron temas que tocamos en este curso sobre la salvación. Yo tengo tres, pero digamos que 2 discípulos muy avanzados, que son la hermana Yurley y Che Camilo ahí como detrás de ella. Yo creo que la hermana Yurley está un poquito más avanzada que Che. Pero es una bendición haber hecho este estudio, ¿sí? Hay otros que están empezando, ¿no? Otros, los de Marinilla, pues ahí van. Pero fue una bendición este estudio. Y una de las cosas especiales de este estudio sobre la salvación, que nos gustó mucho y no nos dispersamos, había muchas cosas para hablar sobre la salvación, pero nos quedamos en el punto de la salvación en este momento. No nos quedamos pensando cómo se salvaban los del Antiguo Testamento y cosas como la salvación en este momento. Era el tema de la reconciliación. El tema de la reconciliación, porque nosotros encontramos que después de ser salvos, el hombre se reconcilia con Dios. O sea que el hombre está en una pelea, en una enemistad con Dios. El ser humano está en una enemistad con Dios. Esa enemistad viene desde Adán. Desde ahí que ya se separa y saca Dios al hombre del huerto del Edén. Y desde ahí viene esa enemistad con Dios. Y por eso la Biblia dice que la ira de Dios está sobre el mundo, ¿cierto? La ira de Dios está sobre el que no ha creído. El que cree tiene vida eterna, pero el que no ha creído, la ira de Dios sigue. Es sobre él, ¿cierto? La ira de Dios es sobre esa persona.
Pero entonces cuando la persona recibe al Señor Jesucristo, se reconcilia con el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, en el nombre del Señor Jesús os rogamos que os reconciliéis con Dios. Dice así, que os reconciliéis con Dios. Y cuando nos reconciliamos con Dios, pasamos entonces a tener una naturaleza divina, aparte de nuestra naturaleza carnal, pero también una naturaleza divina. Y también, aunque no dejamos de tener nuestra carne, nuestra vida carnal, pero también tenemos ahora un pensamiento celestial y una ciudadanía celestial y unas cualidades celestiales que nosotros posiblemente no valoramos al punto de lo que hay que valorar ese asunto. Empecemos por mirar unos textos. Filipenses capítulo 3. Amén. La carta a los Filipenses, el capítulo 3. Amén. Amén. El versículo 20. Amén. Dice allí: mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Nuestra vivienda es en los cielos. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea hecho semejante a su cuerpo glorificado. Entonces nosotros, que somos personas apegadas a la tierra, apegadas al suelo, ¿cierto? Y que nos vamos a vivir a otro país y no estamos pensando sino en jubilarnos y volver a la tierra que nos vio nacer y cosas así. Nosotros vamos apegados a la tierra y tenemos eso mucho en la cabeza, pero resulta que somos ciudadanos del cielo. Amén. ¿Cierto? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y yo pienso que no valoramos tanto eso, valoramos más el apego a la tierra aquí a esta tierra, que nuestra ciudadanía que es de los cielos, Así es. que es celestial. Entonces ya nosotros, entre otras cosas, cuando nos reconciliamos con Dios, tenemos una ciudadanía celestial, tenemos otra cédula de ciudadanía, Amén. otra identificación que es la celestial. Amén. Tenemos una aquí terrenal, colombiana, Colombia, tal cosa, bueno, es cierto, sí, pero tenemos una que es del cielo, que es Amén. celestial. Gloria a Dios. Así es. Efesios capítulo 2. Gloria al Rey. Efesios 2, 19. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice así: así que ya no sois forasteros y extranjeros, Efesios 2, 19, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. ¿Sí? Ya no somos forasteros ni extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos. O sea, nosotros tenemos una familiaridad con los santos que están en la gloria, ¿cierto? Amén. Los santos. Y familiares de Dios, somos igual a los santos que están en la gloria. Y eso también sabemos que tenemos una herencia, que no sabemos bien qué es, pero la Biblia dice que tenemos una herencia guardada para nosotros en el cielo. Amén. Hay algo que está ya guardado, que no sabemos qué es, pero que nos está esperando. Entonces, cuando nos reconciliamos con Dios, hermano, nosotros tenemos una nueva ciudadanía, que es la ciudadanía celestial, ya no solamente la terrenal. Y si somos familiares de Dios, entonces ya Dios no es nuestro enemigo, ya Dios es nuestro amigo. Amén. Y saber que somos ciudadanos celestiales, hermano, no puede dejar de sorprendernos. Debe uno pensar, ¿cómo así? Ciudadanos del cielo. Tremendo, ¿cierto? Soy un ciudadano del cielo. Entonces no me quiero morir ya, venir ya para el cielo, para la tierra mía. Amén. Pero como tenemos un pedazo de carne, entonces pues, no, quédese aquí todavía. Ajá. O sea, ahí cuidando la finca y los tomates que está sembrando, mejor aquí todavía un rato. Pero no deja de sorprendernos ese asunto, tener una ciudadanía celestial. Pero eso también tiene unas implicaciones, que mientras estamos aquí, somos extranjeros aquí y somos ciudadanos allá. Amén. Es decir, que yo me debo de comportar, manejar, conversar como si yo fuera un ciudadano celestial, como si yo ya tuviera, de verdad que la tengo, esa tarjeta, esa identidad. Yo le voy a poner un ejemplo. Un policía no por estar sin uniforme deja de ser policía. Policía
aunque no tenga el uniforme de policía, es un policía. Amén. Amén. Yo me acuerdo que yo tenía como 11 años o 12 años y hubo una balacera ahí al frente de mi casa. Pero una cosa, usted no se imagina eso. Yo creo que toda la policía de Bello allá, donde estaba esa balacera. Unos policías venían bajando en un carro, y en el carro de la policía, y de pronto el hermano Román iba por allá. Y llegó y bajaba ese carro, no sabrá, allá en el Carmelo. Y fueron a revisar unos muchachos ahí, y los muchachos se metieron en una casa, como 8 muchachos, no sé, era un grupo ya grande. Se metieron a la casa y dispararon, ¡tan! Y le dieron a un policía aquí en el brazo. Y eran como 3 policías, 2 policías contra como 8 muchachos. Y ellos me metieron y ¡tan! Dispararon con el policía. Entonces el policía, yo miré, nosotros miramos, y el policía salió corriendo y dijo, un radio, teléfono, ¡tarde! Y nosotros le dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando vemos que la gente de esa casa salen con los niños y se meten a otra casa, y los policías se paran al frente de esa casa, los dos, y en cosa como de 5, 10 minutos llegan como 100 policías, yo no estaba lleno de policías, y todos los policías, y empiezan y a disparar, como 2 horas yo creo, disparando, hasta que le acabaran las balas los de allá y la policía no le iba a acabar. Pero ¿saben qué era una de las cosas que yo más tengo en mi cabeza? Que yo era así, y yo me paro ahí a mirar, y yo veo un montón de gente que llegan en motos, pero en blue jeep de civil. Y yo pensé, uy, llegó gente para los muchachos de la casa, llegaron, ahora sí esto se dañó del todo. Cuando no, los de civil eran policías también. Claro. Pero un policía no por estar de civil deja de ser policía. Aquí atracaron este banco, aquí el Banco de Bogotá. ¿Sí? Y 2, 3 muchachos, algo así. Y ahí había un policía en el banco, de civil, estaba haciendo algo, una diligencia. Cuando en los videos salen los ladrones y sale un hombre de civil y empieza a disparar a los ladrones. Yo, ¿pero quién era ese? Era un policía que estaba dentro. Entonces, no porque usted esté en esta tierra, usted deja de ser ciudadano celestial. Amén. Amén, ¿sí me entiende? No porque usted esté aquí, usted deja de ser ciudadano celestial. No porque usted no tenga el cuerpo glorificado todavía, no porque usted no tenga el cuerpo glorioso, usted ya dejó de ser ciudadano. Usted es un ciudadano celestial. Amén. Y debe comportarse como un ciudadano celestial. Amén. Amén, ¿cierto? Debe comportarse y no hacerse como el loco. ¿Usted imagina el policía en el banco? No. Yo me voy a quedar calladito para que no me vean. Él no puede decir eso. No, porque ya se van a dar cuenta y le van a decir los superiores. ¿Y usted qué? ¿No estaba allá? ¿No disparó? ¿No hizo algo? Usted no sirve, fuera. No porque usted no tenga el cuerpo glorificado ya, usted no deja de ser ciudadano. Usted es un ciudadano celestial. Amén. Somos ciudadanos celestiales. Amén. Y hermano, y eso hermano, tenemos que entenderlo. Si usted es un médico y así no tenga la bata de médico, ya no necesita, usted debe ir como médico a ir allá y ver qué pasó. Amén. Y si usted es un santo, no porque no tenga la Biblia en la mano y el vestido de santo que me pongo los domingos, no por eso no dejo de ser un santo. ¿Sí me entiende? Entonces digo, pues estoy solito en este pueblo, ahora ya no soy santo. No. Amén, hermano. No porque no lo tenga, dejo de ser un santo. Sigo siendo un santo. Amén. Gloria a Dios. Es por eso, hermano, que nosotros tenemos las hermosas, grandísimas promesas celestiales. Amén. Y también tenemos obligaciones aquí en la tierra. Amén. Además de esas obligaciones, tenemos unos valores para seguir en nuestra profesión como cristianos. Y eso empieza en el momento en que Jesucristo nos llama. Y en la Biblia yo encuentro estas 7 síguemes del Señor Jesucristo. Ahora, hay uno que está en Actos, busca Actos, capítulo 12. Gloria a Dios. Amén. El versículo 5 dice: así que Pedro era guardado en la cárcel, mas la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Y cuando Herodes le había de sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado le despertó diciendo: levántate prestamente, y las cadenas se le cayeron de las manos.
Y le dijo el ángel, cíñete, átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, rodéate tu ropa y sígueme. Y saliendo le seguía. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía una visión. Amén. Entonces aquí sabemos que es el ángel del Señor. Algunos piensan que es el mismo Jesucristo. Eso no lo vamos a resolver ya en este momento. Pero digamos que es Dios, ¿cierto? Y Dios le está diciendo aquí a Pedro, sígueme, ¿cierto? Versículo 8 dice, y le dijo el ángel, cíñete, átate tus sandalias. Lo hizo así, y le dijo, rodéate tu ropa y sígueme, para salir de la cárcel. Para salir de la cárcel. Dice el 9, y saliendo le seguía y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, más pensaba que era una visión. O sea que el ángel lo estaba sacando de la cárcel y él no sabía, él pensaba que estaba soñando. ¿Sí o no? Él pensaba que estaba soñando. Ahora, hermano, lo que yo quiero decir aquí es, en este primer sígueme, es que Pedro no sabía lo que pasaba y pensaba que tenía una visión y que no era realidad. Nosotros puede que no entendamos lo que Dios está haciendo. Puede que no entendamos por qué la palabra de Dios nos manda a hacer ciertas cosas o nos manda a dejar ciertas cosas. Puede que no entendamos por qué Dios nos quiere llevar a ciertos lugares. Puede que no entendamos por qué Dios nos quiere sostener en ciertos lugares. Pero lo que importa es que le sigamos, hermano. Así no lo entendamos. Amén. Amén. Lo que importa es que le sigamos. Algunas veces a nosotros ciertas cosas nos parecen un sueño. Dice, hombre, yo creo que esto es como soñando. Esto parece que yo estuviera como soñando lo que me está pasando. Pero si es Dios el que nos dice, sígueme, tenemos que seguirlo. Dios nos presenta ciertas personas, nos lleva de un lugar a otro, nos permite que ciertas cosas pasen, que unas personas mueran, que nos encontremos con otro, y nosotros no entendemos tantas cosas de Dios. No comprendemos tantas cosas de Dios, como Pedro, aquí, y él decía, yo no entiendo, ¿cómo así que abrió la cárcel? Y me dijo, sígame, ¿eso qué? Yo estoy soñando, yo no lo entiendo, pero lo sigo. Pero lo sigo. Entonces el primer sígueme que les quiero decir es que seguir a Cristo es más importante que seguir nuestro entendimiento. Amén. 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 Nuestro entendimiento. Lo voy a decir, humanamente le dicen, vea, humanamente eso no funciona, eso no se arregla, humanamente eso no sale nada. Pero si uno cree a Dios, Amén. Así es. si uno cree a Dios, ¿cómo así? Si Dios me dice otra cosa en la Biblia. Amén. Así humanamente me digan lo que me digan, me hablen lo que me hablen. Si Dios me dice otra cosa, yo sigo a Dios. Así es. Yo no sé qué va a pasar, pero sigo a Dios. Así es. Amén. Sigo a Dios. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Aleluya. Amén. Versículo 18. Y viendo Jesús grandes multitudes alrededor de sí, mandó que se fuesen a la otra parte del lago. Y llegóse un escriba y le dijo, maestro, seguirte donde quiera que fueres. Y Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, dame licencia que vaya primero a entierrar a mi papá, a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, y deja que los muertos entierren a su muerto. Entonces la segunda cosa, vea que ahí vuelve a decir Jesús, sígueme. Deja que los muertos entierren a su muerto. Y tú, sígueme. Ajá. Segundo, sígueme, ¿cierto? Sígueme. Que no. El primer sígueme, aunque no entienda, sígame. Amén. El segundo es, sígame, que yo soy más importante que sus papás. Amén. Amén. Sí. Yo soy más importante que sus padres. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Parece ser que el papá no era que estuviera muerto, es que había que esperar que se muriera. Ajá. Y después de que muriera, entonces lo enterraba y ya se iba a poner. Entonces estaba viejito, estaba enfermito a lo mejor, pero no estaba muerto. Y el Señor le dijo, no, sígame. No tengo nada contra los padres ni contra las madres, pero como padres, hermanos, yo que soy padre, nosotros estamos determinados por el sentimiento que tenemos hacia nuestros hijos. Y nuestra primera impresión es que no queremos que nuestros hijos sufran. Eso es lo que nosotros creemos. Amén, hermano, predicamos o no. Lo que nosotros queremos es que nuestros hijos no sufran. Es lo primero. Ahora, hermano, resulta que con Dios
hay veces Dios quiere que uno sufra un poquito. Ajá. Hay veces Dios quiere que uno sienta el dolor porque ahí te está enseñando. Y uno dice, ay, ¿qué pasa de mi niño como le está yendo? No, pero déjelo que yo lo estoy amoldando. Yo lo estoy organizando. Entonces, hermano, si ellos están bien, si no les falta nada, si no les duele una muela, entonces uno piensa, uy, ahora sí están bien mis hijos. Ajá. Pero si uno lee la Biblia, hermano, muchas veces el Señor enseña por medio del sufrimiento. Amén. Los padres queremos que nuestros hijos estén lo mejor posible, que no les falte nada, que nadie les haga daño. Si les duele una uña, sufrimos con ellos, lloramos con ellos, pero se nos olvida, hermano, que Dios puede tratar así de esa manera. Amén, amén, predíquenos. Hermanos, muchas veces el camino del Señor no es sencillo, y desprenderse de los padres es algo que está en la Biblia. Y es tan importante, hermano, porque como dice mi esposa, dice, las novias son, ¿cómo es que? Las novias son las brujas. Que no sé cómo ella dice, si las novias son brujas, que vienen a robarse a los niños buenos. Andrés, no, las novias son brujas que se van a robar a los niños buenos. Pero no es cierto, eso no es cierto. Una que otra bruja habrá por ahí, pero no, normalmente no son brujas. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios está enseñando, Dios está haciendo las cosas, hermano, y seguir a Cristo es más importante que seguir a nuestros padres. Amén. Número 3, Mateo 9:9. Y pasando Jesús de allí vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos, el cual se llamaba Mateo. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Pues sentado al banco de los tributos. O sea, estaba trabajando. El cual se llamaba Mateo y dícele, sígueme. Y se levantó y le siguió. Número 3, seguir a Cristo es más importante que el trabajo. Amén. Predíquenos. Porque él estaba trabajando y el Señor le dijo, oiga, está trabajando. Bueno, deje el trabajo, sígame. Díganos. Mateo se levantó y le siguió. Era un trabajo donde robaba a los publicanos, les decían que eran muy ladrones, ¿cierto? Robaban todos los impuestos de la gente. Yo me imagino, es como, esto verían hoy día como los agentes de la DIAN, ¿cierto? Como los agentes del Estado, que decían que tenían que cobrar los impuestos. Y entonces uno le va a entrar mercancía que no es mercancía. Y dentro de esto, a ver, ¿cómo hacemos? Deme 50.000 razones para que esto pueda entrar. Deme 50.000 razones para no hacerme parte. Ah, sí, señora, aquí está. Ladrones. Pero ¿qué, hermano? Un trabajo que sea de ladrones, de rateros, todas esas cosas, hermano. ¿Cuántos ministerios están muertos? Porque aquellos que lo tenían no fueron capaces de tomar la decisión de pensar primero en la obra de Dios que en sus empleos, que en sus trabajos, hermano. ¿Cuántos creyentes viven una vida espiritual mediocre? Simplemente porque su trabajo no les ayuda en nada para seguir a Dios. Dígalo. ¿Cuántos creyentes, hermanos, dicen mentiras y pecan y hacen tonterías porque su trabajo les obliga a ser así? Dígalo. Seguir a Cristo es más importante que el trabajo que tengo, más importante que mi jefe, más importante que la empresa. Amén. Amén. Seguir a Cristo es más importante. Amén. Y pues hay trabajos que son casi que corruptos de por sí, ¿cierto? Ya son corruptos de por sí, una discoteca, ser stripper, ser las cosas, ya es corrupto, pero hay otros que no necesariamente son así, pero la gente, el ambiente va creando unas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, yo puedo pensar en mi trabajo, porque ahí no es un trabajo de, ¿cómo se dice? De que uno va a pecar necesariamente, pero entonces ellos ¿qué hacen? Los profesores se van para una finca el fin de semana, allá a beber, y lo invitan a uno para que esté allá en la finca, y cosas como así, el gremio. No, eso no sirve. Yo voy a hacer mi trabajo, es que no me contrataron para ir a una finca. Amén. No me contrataron para ir a beber con ellos, me contrataron para que diera unas clases. Eso es lo que yo hago ya. Es lo que tengo que hacer. Seguir a Cristo es más importante que el trabajo. Mateo 19. Mateo 19, 16.
Y aquí uno llegando se le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Dice: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el mancebo: todo esto guardé desde mi mocedad, ¿qué más me falta? Ya he hecho los mandamientos, ¿qué más me falta? Y le dice el Señor: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Sígueme. Tampoco era que vendiera las cosas ella y se quedaba con todo y ven y sígueme. Y oyendo el mancebo esta palabra fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, hermanos, algunos van más allá que el trabajo, no solo el trabajo, sino que empiezan a tener trabajos que ya les dan riqueza. Dígalo. ¿Sí me entienden? Y empiezan a tener negocios que ya les dan riqueza. Y empiezan a conseguir plata y ya a volverse ricos y a tener dinero y a tener riquezas. Dígalo. Y esas riquezas no los dejan seguir a Cristo. Ajá, dígalo, predíquenlo. No los dejan seguir a Cristo. Por el amor a Dios. Ajá. Y Cristo es más importante que las riquezas. Aleluya. Que las riquezas. Cristo es más importante. Porque hay gente, hermano, que pensamos en miles, 100,000, 50,000, pero hay gente que piensa en millones. Hay gente que piensa en millones. Usted le dice: ¿cuánto vale esa casa? Y uno dice: vale 500 millones. Y está pensando en el arriendo mensual. Es millones, ¿cierto? No piensa en miles. ¿Por qué? Porque no es el trabajo. Ya no es el trabajo, ya es la riqueza, ya es conseguir y seguir consiguiendo y conseguir más y más y más y más. Y eso les aparta del Señor. Predíquenos. Se aparta del Señor. El amor al dinero. El amor al dinero. Y hay gente muy interesada. Predíquenos. Amén. Dígalo. Yo no sé si decir algo. Dígalo. Estoy pensando. Dígalo como No sé si decir algo. Gloria al Señor. Hay mujeres muy interesantes. La mayoría. Dígalo. Número. No todas. Ya lo dije. Ya. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 43. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe y le dice: sígueme. Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Uno podrá decir: bueno, ¿y qué aquí, cierto? ¿Qué con esto? ¿Qué con esto? No nos dice nada de Felipe, no nos dice nada del trabajo, o que estaba con los papás. No nos dice nada exactamente, pero sí nos dice algo. Nos dice de dónde era, ¿cierto? Ajá. De Bethsaida. Y Jesús estaba por allá, por esos lugares. Y estando Jesús por allá le dice: hey Felipe, sígame. Y eso es que lo va a sacar de su tierra, Ajá. lo va a llevar para otra parte. Amén. Seguir a Cristo es más importante que la tierra donde nací, Amén. Amén. que el lugar donde nací. Dígalo. Amén. Amén. Es más importante. Seguir a Cristo es primero que eso, hermano. Como ya vimos, somos peregrinos y extranjeros, advenedizos. Vamos para otro lugar. Vamos para nuestra tierra verdadera, que es el cielo. Amén. Amén. Entonces, seguir a Cristo, hermano, es primero que seguir el lugar donde estamos. Aquí tenemos una institución que se llama construir una plancha. Usted compra un terreno y hace un primer piso. Y después dice: hagamos el segundo, construyamos una plancha. ¿Y eso es para quién? Para el niño, ¿verdad? No lo va a dejar, ya está, ese niño tiene 3 años, ya le está haciendo una casa. Dígalo. Y vamos a construir el tercero, hagamos la tercera. ¿Y eso es para quién? Para el otro niño, ¿verdad? Ahí le va a quedar el otro pedazo. Lo está radicando ese pedazo de tierra. Y él no se ha dado cuenta, el niño está ahí. Y uno le dice: ¿usted qué? ¿No tiene casa? El segundo piso donde mis papás. Eso es mi casa. Ahí estoy, esa es mi casa.
Pero seguir a Cristo es más importante, hermano, que la tierra, que la plancha, que eso. Es más importante. Y entonces le dice a uno, pues si se va, entienda que eso ya no es suyo. Ah, eso lo mataron a uno con eso. Si se va de aquí, entienda que ya puedo hacer con eso lo que quiera. No, mejor no me voy, nadie me está echando de la casa. Ay, qué falta de carácter, hermano. Qué falta de valor, si uno. No, mejor no me voy, nadie me está echando. Yo he hablado con jóvenes, ¿y por qué no va de la casa? Yo he hablado con muchachos, hermano, ¿y por qué no se ha ido de su casa? No, es que nadie me está echando. Y entonces, échense ustedes, sálgase. Empieza a hacer algo en la vida. Y entonces ya no quieren hablar mucho conmigo. Pero seguir a Cristo es más importante que el lugar. Seguir a Cristo es más importante que el lugar donde estoy. Amén. Juan capítulo 21. Gloria a Dios. Juan capítulo 21, versículo 18. Aquí empezamos y aquí vamos a terminar. Amén, amén. De cierto te digo que cuando eras más mozo te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos y ceñirte a otro y te llevará donde no querrías. Y esto dijo dando a entender con qué muerto había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele, sígueme. Este es el sexto sígueme. Sígueme. Seguir a Cristo es más importante que seguir mi propia voluntad. Amén. Ya no mi conocimiento, mis sentimientos. Porque él le dice, cuando usted era joven, y hacía lo que quería. Pero cuando sea viejo, otro lo va a ceñir y va a hacer lo que usted no quiere que haga con usted. Que era Dios. Usted, hermano, hace 20 años que nos conocimos, usted tenía otros pensamientos. Yo tenía otros. Hace 30 años pensaba en otras cosas. Pero pasa el tiempo y yo le digo, Señor, ¿para qué? Todo lo que yo pensaba no salió. Aquí está, dígame qué hago. Señor, así es. Amén. Dígame qué hago. Todo lo que yo pensé no salió, llevan 20 años y no salió. Dígame qué hago, son 30 años. Dígame, aquí están mis manos. Dígame qué hago. Seguir a Cristo es más importante que seguir mis propios sentimientos, mis propias emociones, mis propios deseos. Amén. Es lo primero. Salmo 143 dice. Salmo 143. Versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad. O sea que nosotros no sabemos hacer la voluntad de Dios. Le tenemos que pedir a Dios que nos enseñe. Amén. Nosotros nuestros sentimientos normalmente no nos dejan hacer la voluntad de Dios. Le tenemos que pedir a Dios que nos enseñe. Señor, enséñame y guíame a tierra de rectitud. Y si usted lee el Salmo 23, si usted lee el Salmo 23, va a notar que ese es un salmo donde Dios está guiando a la persona. Jehová es mi pastor, no me faltará. En lugares de hierba me hará yacer. Vean, lo está llevando para el lugar de hierba. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo está llevando a las aguas de reposo. Hará volver mi alma. Si lleva su alma por otro lado, vuélvase para acá. Guiarme por sendas de justicia. Lo va a guiar por las sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré algún mal, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado ellos me confortarán. Y cuando esté en el valle de la muerte, porque por ahí, como dijimos al principio, por ahí Dios también lo pasa. Por ahí Dios también lo pasa. El papá no, ni la mamá lo pasan por ahí, pero Dios sí. Dios también está con usted. Dios también está con usted. Adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y cuando lo estén angustiando, Dios le pone mesa ahí para que esté tranquilo. Amén. Le da la comida necesaria, le da lo que usted necesita. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová reposaré por luengos días. Salmo 23 es un salmo de guianza. Amén. Dios guiando a una persona. Y el último sígueme, estamos en Juan. Vuelvo a decir, hermanos, seguir a Cristo es más importante que seguir mi entendimiento. Seguir a Cristo es más importante que seguir a mis padres. Seguir a Cristo es más importante que seguir mi trabajo. Seguir a Cristo es más importante que seguir las riquezas. Seguir a Cristo es más importante que el lugar donde vivo. Seguir a Cristo es más importante que seguir mi propia voluntad, mis propios sentimientos. Juan capítulo 21, versículo 20 dice: entonces volviéndose Pedro,
ve a aquel discípulo del cual amaba a Jesús que seguía, el que también se había recostado sobre su pecho en la cena y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que como Pedro vio a este, dice a Jesús: Señor, ¿y qué será de este? Dícele a Jesús: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué se te da a ti? Sígueme tú. Amén. Entonces el Señor le dice a Pedro: sígame. Y se va con Pedro. Pedro lo sigue. Y yo me imagino que como van en un caminito, no sé, un poquito, Pedro mira y ve a Juan allá, y Juan venía detrás. Ahí despacio: ¿para dónde van? ¿Para dónde va esta gente? Y Juan así detrás. Y Pedro mire: Señor, ¿y este qué? ¿Qué va a pasar con este? Que nos viene ahí siguiendo ahí detrás. Y el Señor le dice: a usted no le importa lo que pase. Así es. Sígame usted. Seguro que se preocupa por lo que va a pasar con eso. Sígame usted. Amén. Hay que seguir a Cristo por encima de lo que digan los demás, de lo que piensen los demás, de lo que uno escuche de los demás, de lo que opinen los demás. Yo sigo a Cristo y ya, hermano. Gloria a Dios. Amén. Eso le dice Jesús. Y si yo quiero que él se quede, ¿qué? Usted sígame a mí. ¿Qué se le da a usted por eso? Sígame usted a mí, hermano. Pedro, hermanos, esa es la conclusión a la que yo quiero llegar. Muchas veces no tomamos la mejor decisión de seguir a Cristo. Y estamos pensando en lo que otros dicen. Lo que dicen nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, los paisanos, hasta los hermanos de la iglesia. Y no, tenemos que seguir a Cristo. Amén, amén, dígase. Tenemos que seguirlo a Él, hermano. Y lo que otro dije: yo lo sigo a usted, Señor.